Eh, y como decía la Nati, yo trabajo en el Fab Lab de la Universidad de Chile. Para los que no lo conocen, es un espacio de trabajo multidisciplinario. Desarrollamos proyectos de alto impacto social con nuevas tecnologías, ¿cierto? Eh, Pre-pandemia éramos un espacio abierto donde se llenaba de gente todos los días, todo el día. Un espacio muy entretenido donde hay emprendimientos, programas de residencia y como les decía, pasan cosas todos los días. Entonces también nosotros por lo menos desde mi área, desde el diseño, tratamos de implementar las metodologías que ya conocemos, ¿cierto? De diseño, innovación, prototipado, etcétera, para el desarrollo de proyectos, ¿cierto? A partir de una temática específica, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser una especie de manual. eh, Tómenselo como un manual, porque en realidad es algo que si es que uno sigue paso a paso y es súper metódico, puede llegar, ¿cierto?, a generar soluciones que salen desde la investigación, desde el conversar con las personas. eh, Como que si es que sigue todos los pasos que les vamos a contar ahora, van a poder llegar a soluciones distintas, nuevas, etc. No me gusta decir innovadoras porque eso ya está un poco muy usado. Así que ahora les voy a compartir la pantalla para que comencemos. Se ve la presentación, ¿cierto? Se ve bien. Vale, muchas gracias. De todas maneras, si alguien quiere ir haciendo preguntas, las puede hacer por el chat o las puede hacer directamente ahora por micrófono. Este taller nosotros normalmente, como les decía, lo hacemos con muchas personas, es muy participativo, y el ideal sería que nos estuviéramos viendo las caras o estando en vivo en este momento. Lamentablemente no podemos, así que si es que tienen preguntas, comentarios, porfa, vayan haciéndolo. Yo no tengo ningún problema en detenerme, en responder, etc. Y otra cosa que me gustaría decirles antes también, que ahora yo voy a decir quizás muchos conceptos, vamos a ir viendo conceptos poco a poco de lo que es el diseño y las primeras etapas de un proyecto, ¿cierto? Que suelen ser más áridas, no es tan sencillo de entender quizás al principio. O sea, tampoco es mecánica cuántica y los ingenieros quizás saben lo difícil que es ese mundo, pero es un mundo súper cualitativo, humano, entonces todos los conceptos, si es que alguien no los entiende, porfa, dígame para ir revisando. Bueno, entonces, como les decía, bienvenidos al taller de diseño, prototipado y procesos de innovación para las hackathon por el agua. En esta primera sesión vamos a ver esto. ¿Qué es esto? Es la etapa, ya como en un marco bien general, del proceso de diseño. Las tratamos de cerrar en 4 etapas. ¿Cuáles son estas? Descubrir y explorar un desafío, que es un poco en la etapa que están ustedes, la primera etapa, donde identificamos problemáticas y oportunidades. No necesariamente uno tiene que partir desde un problema, puede partir desde una oportunidad también. Luego viene el observar y problematizar. Este es un campo muy importante, ¿cierto? Porque todos los hallazgos, definir los problemas, parten desde la observación. Es difícil que un buen proyecto salga solo desde una ocurrencia o desde buscar en internet, ¿cierto? Es sobre todo observar a las personas o lo que ustedes están investigando en un contexto y un usuario específico. Si de repente tienen dudas también de este tipo de conceptos de usuario, contexto, etcétera, me pueden ir preguntando. Eh, Luego tenemos la conceptualización e ideación, ¿cierto?, de un proceso. No es que los proyectos de diseño aparezcan de la nada y yo al tiro voy a decir, voy a hacer no sé, generador de agua a partir del aire con X características, sino que todo viene desde una investigación previa. Y esa es la etapa, la tercera, donde uno define los atributos y todo lo tangible del proceso. Y luego se pasa a diseñar y validar, que para mí es la parte ya más entretenida, ¿cierto? Donde uno mete las manos, define cómo van a ser el proyecto, lo que se testea y se itera, ¿cierto? Abajo ponemos que es un proceso iterativo. Eh, Hasta hoy existe ya como el iPhone 12, creo,
¿Por qué? Porque es un proceso que uno va, las tecnologías van creciendo, ¿cierto? Van cambiando, van mejorando, las necesidades de las personas van cambiando. No sé si las personas quizás necesitan como una pantalla gigante, pero así es como va evolucionando también los procesos de diseño y es muy importante que ustedes hagan lo que hagan, nunca va a ser una solución final. Siempre va a tener mejoras según el testeo, según el cambio de contexto, etcétera. Entonces, como ponemos acá, es un proceso iterativo, que en las primeras etapas se va afinando, se reencuadra, ¿cierto? Ahí lo vamos a ver en detalle y luego más adelante siempre existe ya un mismo rediseño de este mismo proceso. Entonces ahora nos vamos a centrar en la primera etapa, la cual es descubrir y explorar el desafío. Como les decía, vamos a identificar problemática o una oportunidad desde una temática específica. Entonces, como les digo, si quieren pueden ir anotando, pueden ir sacando pantallazos, lo que sea, pero estas son las primeras 4 etapas que hay en la derecha de un desafío de diseño, ¿cierto? Y esta es la primera. Entonces, ¿qué tenemos como principal desafío, ¿cierto? La definición es la temática que es dada o surge de los hechos. Como les decía, es muy general. Ustedes siempre, la idea es que partan desde un problema, que no traten de partir de algo muy específico, siempre traten de englobarlo en algo muy general. No sé si conocen los objetivos del desarrollo sostenible. También son especies de guías, ¿cierto? Que nos ayudan a ir bajando y bajando y bajando los problemas y haciéndolos más específicos. Pero por ahora es súper bueno ir desde algo muy general. Ahora, como pueden ver, voy a ir tirando ejemplos y todos estos ejemplos también van a ir en la misma línea de lo que ven a la derecha. Ir desde un desafío a una problemática, luego pasar a un problema más específico y luego vamos a reencuadrar ese desafío. Luego, la definición de problemática es ya dentro de este desafío, de esta gran área, gran temática que tenemos, ¿cierto? Existen muchas problemáticas. Eh, Como habíamos hablado recién, o sea, la escasez en el agua se puede abordar desde la agricultura, ¿cierto? Desde el norte, desde la sequía, aunque bien todos estos puntos pueden estar conectados, ¿cierto? La idea es que nosotros en nuestro desafío nos vayamos yendo cada vez más específicos eh, para llegar a la solución. Entonces, en la problemática, como les decía, tiene que tener un contexto. ¿Qué significa un contexto? Tiene que tener por ejemplo, un espacio físico, un país, una cultura, comunidades, etcétera. Entonces, la problemática, o sea, cuando ustedes escriban la problemática, como pueden ver abajo, sí o sí tiene que tener un contexto y personas, usuarios, o como le ponemos ahí, comunidades, especies, ecosistemas. ¿Por qué? Porque esto no necesariamente tiene que ser enfocado a las personas. Quizás estamos, no sé, solucionando un problema de la escasez a partir de sistemas, no necesariamente vayan a ser utilizados por las personas. Entonces, el ejemplo que ponemos acá de la problemática, ¿cierto? Y venimos de la temática grande que es la escasez del agua, y la problemática sería personas de escasos recursos que viven en zonas rurales del norte de Chile, quienes tienen un muy limitado acceso al agua, ¿cierto? Como les decía, eh, las personas en este caso serían las personas como escribimos en la problemática, y el contexto sería eh, el norte de Chile, ¿cierto? Todavía sigue siendo un poco amplio, pero ya tenemos un poco un lugar donde abordar. Entonces también, como les decía, serían personas de escasos recursos que viven en zonas rurales, ¿cierto? Ahí también ya nos limitamos a una persona en específico. Y eso es bien importante, siempre tratar de ser lo más específico posible. Eh, hay un caso que es muy típico, que fuera del agua es otro tema, que por ejemplo, la maleta con ruedas, o sea, todas las maletas que nosotros usamos con ruedas para viajar, los que viajan con maletas, obviamente, fueron como un encargo que se hizo una marca especial de maletas, ¿cierto? Ellos dijeron, queremos una maleta con ruedas, no es que todas las maletas antes hayan tenido ruedas.
pero fue de una necesidad muy, muy específica. Y si no me equivoco, era para llevar también, por ejemplo, baúles o cosas así. Y de ahí el desafío empezó a crecer, a crecer, a crecer, a extrapolarse a otros mundos, y ahora todas las maletas tienen ruedas. Entonces, piensen en que siempre los problemas van a partir de algo muy específico, y no tengan miedo también a que sea muy específico, y de ahí va a ir creciendo a cosas más generales para tener mayor impacto. Luego pasamos a la siguiente etapa, la cual es observar y problematizar, eh, el cual, como les decía, es necesario observar el contexto y usuario para definir los problemas y reconocer hallazgos. Esto es muy importante porque los hallazgos son los que nos hacen un poco el clic en la cabeza y decir, ah, por acá nos tenemos que ir, ¿cierto? Son una especie de insights que se les dice también, donde nosotros encontramos cosas que no encontraríamos si no estuviéramos observando el contexto, y así podríamos llegar a la solución de nuevos problemas. Como les decía, por ejemplo, en un proyecto de título de diseño, uno hace estos 4 pasos en un año entero. O sea, la primera mitad, los 2 pasos, es un semestre entero, y la otra es otro semestre entero. Ahora en la hackathon vamos a hacer como algo hiper intenso, pero la idea es que ustedes también traten de pasar por todo este proceso, ¿cierto? Luego tenemos los problemas. Como les decía, se define a partir de los hallazgos que surgen luego de que nosotros investiguemos, exploremos, ya sean fuentes de conocimiento existentes como internet, bibliografía, etc. Y también investiguemos a personas. Ahí les voy a mostrar también algunas herramientas que hay de investigación cualitativa. Y esto también nace a través desde la observación. O sea, nosotros sentados en el computador quizás no podríamos descubrir estos mismos hallazgos, entonces vamos a tratar, o sea, ahora es un poco más difícil, pero vamos a tener que tratar de salirnos de eso y observar oportunidades únicas. Entonces, por ejemplo, de lo que ya veníamos viendo, el ejemplo, el hallazgo en este caso sería que los agricultores lavan las papayas con agua limpia y luego la desechan. Entonces, quizás buscando en internet, yo no, o sea, hablando de la sequía en el norte, por ejemplo, o del mal uso, de malgastar el agua, quizás yo no pensaría que los mismos agricultores hacen esto, ¿cierto? Que lavan las papayas con agua limpia. Esto podría aparecer luego de que yo vaya, por ejemplo, a algún campo y vea quizás toda la cantidad de agua que se está desechando, ¿cierto? Entonces ahí también es bien importante preguntarse el por qué la lavan con agua limpia, si tiene algo en especial, se puede cambiar eso, se puede reutilizar el agua. Entonces también ahí ustedes van a ir observando y encontrando oportunidades. Entonces, anoten esto también porque es súper, súper importante. ¿Cuál es la sintaxis de un problema? O sea, cómo nosotros ordenamos y escribimos un problema, ¿cierto? Para pasar a la siguiente etapa. Primero se pone la necesidad. Primero, como ven, la inexistencia de sistemas de reutilización de agua. Eso ya sería una necesidad bien grande, siguiendo el ejemplo que hemos visto, ¿cierto?, en el agua. Luego viene el usuario y el contexto para los agricultores de zonas rurales del norte de Chile, y luego el propósito, que permitan aumentar su acceso al agua. Si ustedes ordenan el problema que usen ahora con esta sintaxis, ¿cierto? Quizás a veces, dependiendo del proyecto, va a quedar un poco más largo, más corto. Eh, toda solución que esté dentro de esta sintaxis, ¿cierto? Va a estar de cierta manera correcta, porque va a estar abarcando lo que ustedes van a estar investigando, ¿cierto? Entonces, luego de definir el problema, viene el desafío reencuadrado. ¿Qué significa esto? Que ya es mucho más específico que la temática, ¿cierto? Que era la escasez del agua, y surge luego de que nosotros comprendamos los contextos, la investigación, los problemas, y por lo general es como una hipótesis, ¿cierto?
porque suele ser en formato de pregunta. Ya no es, ya no es algo que nosotros digamos sin saber, sin investigación, sino que en esta etapa nosotros ya de cierta manera seríamos los expertos en este tema, ¿cierto? Entonces podríamos hacernos la pregunta. En este caso nosotros nos preguntamos, ¿cómo generar un ciclo circular de uso de agua en contextos de escasez hídrica en zonas rurales agrícolas del norte? Si se fijan, la diferencia de este desafío reencuadrado ya nos lleva, o sea, ya nos puede llevar a imaginarnos soluciones, ¿cierto? Cuando yo les hago esta pregunta, quizás ustedes podrían ya empezar a pensar, quizás reutilizar, no sé, las canaletas de riego, quizás, no sé, agarrar el agua, más o menos las típicas soluciones, agarrar la camanchaca, utilizarlo para circular el agua, ¿cierto? Que no se pierda, etcétera. Entonces también ya el desafío reencuadrado tiene que llevar a este tipo de solución. ¿Alguna duda hasta ahora? No, no tengan miedo a preguntar. Hasta el momento no, ninguna. Vale, muchas gracias. Cualquier cosa me dice. Hola, disculpen. Hola, hola. Hola, Joaquín. A mí me quedó una duda en lo de la sintaxis del problema. Volvamos. Ahí. Sí. La verdad es que ninguna pregunta muy específica, solamente que no me quedó claro por si. Sí, no hay problema. Para El hacerlo fondo más. lo puedo repasar. La sintaxis del problema, en el fondo, es casi que son los checks que yo tengo que hacer para completar este problema, ¿cierto? Si te fijas, este problema, se los puedo leer, es la inexistencia de sistemas de reutilización de agua para los agricultores de zonas rurales del norte de Chile que permitan aumentar su acceso al agua, ¿cierto? Entonces, como te decía, tenemos una necesidad, tenemos un usuario contexto y un propósito, o puede ser un objetivo general también, el propósito. Entonces, teniendo estos tres puntos, si es que ustedes cuando escriban su problema, ¿cierto? Van a tener que escribir el desafío, una problemática y un problema. Cuando escriban el problema, sea como sea que lo ordenen, tiene que tener la necesidad, el usuario contexto y propósito. Eso más que nada. Ya, vale. Vale. Ahí me quedo más claro. Hay una Buenísimo. pregunta en el chat. Joaquín dice, preguntan, ¿debemos conocer no solo problemas, sino también potencialidades de las personas o comunidades? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Buena pregunta, Freddy. Como les decía, desde los problemas y la investigación, ¿cierto? Nosotros vamos a levantar los hallazgos, oportunidades, potencialidades, como dice Freddy. En el fondo lo ponemos como un problema, pero esto es más, como le decía, una oportunidad, ¿cierto? Que estamos encontrando. Entonces también acá claramente, donde encontremos todos los desafíos, los hallazgos, ahí va a tener que ir, como decía, toda esta información que ustedes van a conocer. Pero ahora, como les decía, en estos cuatro puntos, en el desafío, problemática, problema y desafío reencuadrado, traten no es resumirlos, pero de tratar de redactarlos así, porque así van a ordenar de manera muy sencilla y entendible, ¿cierto?, su proyecto. Y los hallazgos, los problemas, eso también lo pueden nombrar. Las oportunidades, etc. Entonces acá vamos a la otra sintaxis, pero esta es la... Joaquín, ¿sí? disculpa, yo tengo una consulta antes de decir. Sí, dale. Hola, mi nombre es Juan, yo soy de Valdivia y Bueno, Juan. el asunto es que, bueno, me ingresé acá a la Hackathon, pero todavía estoy entendiendo el concepto. Bueno, vamos a generar este proyecto y la idea es que, bueno, si logramos encontrar alguna idea, esta pueda seguir creciendo y mediante Exacto. estos pasos que nos estás comentando, poder hacer un proyecto bien estructurado para, no sé, presentarlo
a alguna entidad gubernamental que nos pueda ayudar con con el financiamiento, o más o menos, más que nada eso como para contextualizarme un Sí, poco, porque Juanfer, si esa duda que tienes no está dentro del marco de este taller, te invito a leer toda la información que está en la página web de la Hackathon. Ahí está todo y las presentaciones que hemos subido y el lanzamiento. En el lanzamiento se explica bien de qué se trata esto. Así que para que podamos ya. seguir con el taller. Sí, Sí, dale. bueno, que ahora que quería hacer como un preámbulo ante mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente: estos pasos que estás enseñando en este momento, Ujú. ¿tenemos que tomarlo totalmente estructuradamente o dar algún porcentaje de error, quizá llevarlo como por la situación que lo amerite en ese momento? Quizá hay algunos de estos puntos que en el momento no voy a poder reconocerlos, pero durante cuando el proyecto ya se esté echando a andar, Ujú. podamos irlo visualizando, Exacto. o Sí, cómo pues puedo tomar estos puntos. mira, muy buena pregunta. Esto, como te decía, estos puntos son un poco una guía base, o sea, es como nosotros estamos dando el colchón de su proyecto, ¿cierto? El colchón y también la guía y el orden. El desafío, problemática, problema y el desafío es un poco la base de lo que ustedes van a generar para desarrollar su proyecto. Claramente les va a faltar cosas que van a ver más adelante, como modelos de negocio, etcétera. Entonces, con esto nosotros estamos de cierta manera robusteciendo la base para que ustedes no se pierdan y lleguen a una etapa muy avanzada de manera incorrecta, ¿cierto? O que lleguen y digan, pero quizás no se preguntaron el desafío o la problemática de verdad. Nosotros en esta primera etapa estamos como cementando el proyecto. Entonces esto después, como decís tú, te va a servir para postular a fondos, para presentar, etcétera, pero es principalmente la primera etapa de investigación. Entonces, eso va a ser como mucho más robusto y le va a dar más importancia e impacto al proyecto. Entonces, claro, yo los invito a que puedan seguir estos pasos también, si es que quieren añadirle, modificarlo, etcétera, es bienvenido. Es todo bien flexible, es un poco la guía que ofrecemos nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Vale, gracias por la pregunta. Bueno, y ahora vamos al desafío reencuadrado o el reto, como le decimos nosotros también, que ya es la pregunta. Entonces, para generar esta pregunta hay que utilizar esta sintaxis. El desafío reencuadrado se ocupa mucho más en términos humanos, ¿cierto? En este caso todavía no hablamos de la tecnología, de la funcionalidad, etcétera. Todavía estamos hablando del impacto. Entonces, como yo les decía, este desafío también tiene que ser suficientemente amplio para que nosotros, mientras estemos implementándolo o comenzando el proyecto, pueda ir variando, ¿cierto? Quizás encontramos áreas que antes no vimos, entonces pueda meterse ahí, porque si decimos quizás en esta etapa vamos a hacer una máquina de X por X que haga esto, no vamos a poder ver otro tipo de soluciones, ¿cierto? Entonces tiene que ser amplio, pero también acotado para que el tema sea abordable o manejable. Cuando ustedes parten escribiendo este desafío, ¿cierto? Siempre parte con verbos que indican una acción. Por ejemplo, cómo crear, definir, adaptar, fomentar, etc. Y aquí abajo pongo algunos ejemplos de cómo sería un desafío reencuadrado. ¿Cómo crear un sistema financiero de confianza para personas de ciudades pequeñas? Ese sería un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo democratizar el acceso a agua dulce en comunidades aisladas de territorios secos? ¿Cómo mejorar el acceso a personas con discapacidad en construcciones verticales? Si se fijan, como les decía, todo es en términos humanos y ya habla no habla cierto de soluciones, sino que habla por ahora de problemas. Entonces, para la segunda etapa, ¿cierto? Cuando uno ya está en el problema y va a reencuadrar su desafío, ¿dónde obtenemos la información? ¿Dónde investigamos? ¿Cómo investigamos? ¿Cómo partimos buscando información? Nosotros reconocemos dos tipos de fuentes. Uno es la búsqueda y análisis de fuentes existentes, ya sean
Bueno, como ya le había dicho, internet, bibliografía, estudios, papers, datos, artículos. Yo acá les recomiendo mucho buscar noticias. ¿Por qué? Porque las noticias de cierta manera validan la actualidad de su oportunidad de lo que ustedes encuentren, ¿cierto? Obviamente de fuentes confiables. Entonces ahí ustedes ya pueden ir verificando la información, ¿cierto? Entonces ahí ustedes van a jugar un poco a los detectives en esta parte en encontrar la mayor cantidad de información que ustedes puedan desde este tipo de información. Y lo segundo tipo de fuente, o sea, podríamos decir que la fuente 1 podría ser información cuantitativa, ¿cierto? Porque vamos a buscar datos, números, tablas, etcétera. Cosas que nos argumenten, ¿cierto?, la investigación. O sea, por ejemplo, el 96% de las personas que viven en el norte de Chile, en lugares rurales, no tienen acceso a agua. Eso ya es como es una afirmación súper potente, ¿cierto?, que ya se avala por cifras, etc. Y la segunda fuente, como les decía, es la inmersión y observación de contextos y usuarios reales. Entonces, acá en la fuente 2, que es un poco la que les digo, es donde entra un poco no es el talento, pero es un poco donde ustedes pueden explorar y encontrar nuevas oportunidades que nadie más ha encontrado porque no se han metido a investigar de esta manera. Entonces la primera fuente, como les decía, el análisis de fuentes ya existentes de conocimiento, puede ser, como les decía, online, pueden buscar bibliografías, datas, cifras, etc. Más adelante vamos a ver herramientas cualitativas, ¿cierto? Pero esas herramientas de repente no entregan tantos números, tantas cifras que nos ayudan a argumentar el hecho. Entonces, en este caso, este tipo de data, que sean números, bibliografías, hechos, etc., como les decía, diarios, papers, nos ayudan a encontrar este tipo de información. Y por otro lado, tenemos la información cualitativa, ¿cierto? Que se utiliza de mejor manera para conocer y empatizar con la persona que nosotros estamos investigando. O sea, nosotros cuando estemos ahora, o sea, el ideal, como les había dicho, sería que ustedes puedan ir a los lugares que están investigando, hablar con las personas, ver cómo funciona todo, etc. Ahora es un poco más difícil, entonces vamos a hacer como una especie de adaptación a eso. Pero existen distintas herramientas de investigación cualitativa para obtener distintos tipos de información, que como les decía, no es información que aparece en Internet, entonces es información que uno levanta. Entonces, en la medida de lo posible, el ideal es interactuar e investigar con usuarios reales. O sea, se van a investigar a las personas del norte, quizá, claro, ahora es un poco difícil ir al norte a investigar, pero por ejemplo, podrían conseguirse contactos, no sé, hacer videollamadas, tratar de hacerlo lo más cercano y real posible. Entonces, acá hay herramientas que nosotros usamos, como les decía, para diverger, descubrir y empatizar, ¿cierto? Vamos a estar en esta primera etapa, que es una etapa de descubrimiento. No es una etapa de que yo vi algo en internet y diga, aquí tenemos que ir. No, estas son herramientas que nos ayudan a investigar a las personas, a trabajar en conjunto, ¿cierto? Etcétera. Entonces tenemos estas herramientas, las voy a nombrar más o menos rápido, de ahí si quieren pueden preguntar en detalle, pero por ejemplo una herramienta se llama shadowing, que es como ser la sombra de alguien. Entonces uno cuando investiga a alguien, esto ya es muy detective, la idea es como seguirlo, ver qué está haciendo en todos sus pasos, y uno va descubriendo el porqué de accionar de esas personas. Luego hay que definir el arquetipo y usuario, ¿cierto? Ustedes les recomiendo que lo hagan ahora también, cuando desarrollen su proyecto, definen, por ejemplo, nuestro proyecto va a ser para jóvenes de 17 a 20 años que viven en no sé dónde, hacen X cosas, tienen distintas necesidades, anhelos, etc. Traten de describir a la persona o a la comunidad con la que están trabajando. Mientras más específicos sean en esto, también van a conocer de mejor manera a la persona. Luego tenemos la entrevista, que ya todos conocemos más o menos a la entrevista. Y es un tip muy, muy interesante en la entrevista que no sea solo
de preguntar respuestas como cortas, que lleguen al sí o al no, sino que sean más que nada conversaciones que uno va guiando, ¿cierto? Para ir encontrando esas respuestas que yo necesito. Luego tenemos el focus group, que quizá algunos lo conocen, que se usa también, es similar a la entrevista, pero ya es una conversación y se trabaja con más personas. Esto también para poder descubrir cómo interactúan, por ejemplo, los usuarios, las personas entre sí, en un entorno un poco controlado. Esto ya no es tan de ir al lugar, ni nada, sino es controlado. Me gustaría detenerme en dos herramientas que son bien útiles a la hora de investigar de manera cualitativa. Por ejemplo, un día en la vida de una persona. Esta es una herramienta muy, muy útil. ¿Por qué? Porque el principal objetivo, ¿cierto?, de la información cualitativa, de obtenerla, es poder empatizar y ver y tratar de sentir también cómo está viviendo el usuario. Entonces, si es que ustedes, por ejemplo, tratan de vivir un día en la vida sigamos con el ejemplo del agua, se van a vivir un día completo al norte en viviendas de escasez de agua, que ustedes quizás se duchan con un balde de agua fría en la mañana, van a poder entender de mejor manera cómo vive la persona este cierto problema, ¿cierto? Y quizás esta persona que ustedes están investigando ya está acostumbrada a esas acciones, entonces quizás ustedes puedan encontrar nuevos hallazgos ahí. Por ejemplo, a mí me tocó investigar para mi proyecto título los niños con piel de cristal. No sé si los conocen, que son niños que tienen heridas en su cuerpo, y ellos tienen la condición más severa, que se les juntan las manos, como se les cicatriza, se les juntan las manos. Y yo, para hacer esta herramienta, traté de ver cómo era un día de una persona con piel de cristal, por ejemplo, con manos juntas. Entonces me puse scotch en las manos, y dije, ya, voy a vivir un día en esto y a ver cómo es. Obviamente fue un desastre súper difícil, ¿cierto? Como hacer algo de un día para otro, pero aprendí y me pude imaginar una cantidad de cosas que a ellos les cuesta hacer todos los días. Entonces, como les decía, si es que pueden hacerlo, háganlo. O sea, por ejemplo, si van a investigar escasez de agua, acá también podrían simular eso. Entonces, también sería bastante interesante ver cómo sale. Entonces, por ejemplo, acá, este es un proyecto, no me acuerdo en qué universidad se hizo, que es ser, por ejemplo, no vidente por un día, ¿cierto? Entonces uno al tiro va a ir tratando y echando de menos las capacidades que uno tiene, en este caso de perder la vista, y al tiro va a ir descubriendo y experienciando, ¿cierto?, esta condición. Entonces hay un aprendizaje inmediato de cómo viven estas personas y qué puedo hacer yo para mejorar esto. Luego existe esta otra herramienta que se llama una mosca en la pared. Esta es una herramienta que también es un poco tratar de ser una especie de cámara, ¿cierto?, que observa las acciones específicas de las personas, etcétera, pero sin meterse y sin estorbar en la situación, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros tratemos de observar, por ejemplo, no sé, estamos observando a los viejitos que juegan ajedrez en la plaza de armas y nos vamos a meter todo el día en la plaza de armas a documentar, observar, pero desde afuera, ¿cierto? Y ahí vamos a obtener otro tipo de información. Todas estas herramientas, las que le estoy nombrando, son parte de distintas metodologías de diseño. Hay una oficina que se llama IDEO, se escribe IDEO.org. Se las voy a dejar en el chat para que lo pongan. IDEO.org. Entonces, si quieren ver también más herramientas de este tipo, las pueden ver ahí, ¿cierto? Entonces, una pregunta que nos hacemos ahora, o quizás se están haciendo, ¿cierto? ¿Cómo puedo levantar información cualitativa si es que no puedo ir a terreno, si es que no puedo estar con las personas, si es que no puedo estar ahí? Entonces, acá hay una herramienta que es muy útil, que se llama AEIOU, la cual A significa de actividades, E de entorno o environment en inglés, I de interacciones o de objetos y U de usuarios. Entonces la idea es que esta herramienta ustedes hagan esta tabla, ¿cierto?
y es algo que van a tener que hacer ahora para la hackathon. Y dentro de su problema, ¿cierto? De su gran temática, vayan definiendo quiénes son los usuarios, cómo son, cuántos son, cómo es la comunidad, cuál es la edad de estos usuarios, ¿cierto? Etcétera. Luego los objetos a gran escala, ¿cierto? Cuáles son los objetos que usan, cómo se utilizan, etcétera. Que son en realidad los elementos que se relacionan con su usuario. Disculpe, ¿Sí? respondiendo igual a la diapositiva, una forma que se podría tener información sería como a través de formularios o herramientas como de Google, o sea, de mapas que son tridimensionales, como Google Earth, como cosas así, ¿o no? ¿Se escuchó? También, de todas maneras. O sea, eso quizás te sirve para algo más específico. Por ejemplo, sería, si se están preguntando cómo es el terreno, cómo se mueven las personas, ahí te serviría, por ejemplo, Google Earth. O sea, o si tú quieres ver, por ejemplo, cómo ha sido la sequía a lo largo de 20 años, también te puede servir. Sí, es buena idea. O sea, tú podrías también, por ejemplo, meterte, no sé si conocen el Google Street View, que es como esta especie de monito que uno mete en el mapa y uno va viendo y caminando por el lugar, ¿cierto? Como si ustedes estuvieran. Eso también podrían usar, en el fondo como para estar ahí, pero sin estarlo. Entonces, como les decía, que es algo relacionado a lo que tú preguntaste también, este AIOU de objetos, interacciones, entorno y actividades, la idea es que ustedes lo hagan, pero con fotografías. Normalmente lo que hacemos, nosotros escribimos, o sea, cómo es el usuario, etcétera, cómo son los objetos, las interacciones, pero la idea es que ustedes lo hagan, esta tabla, con fotografía y que ustedes puedan analizar estas mismas fotografías. O sea, por ejemplo, pongan las actividades, de cómo son las actividades que hacen las personas, pueden buscar fotos en internet, fotos de los diarios, y analicen esa información, ¿cierto? Porque es lo más similar a poder estar en un lugar. Entonces, como les decía, este AIOU que ustedes van a hacer, el ideal es que lo hagan a partir de fotografía. Disculpa, Bueno, Joaquín. vale, Eduardo. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Joaquín, tengo una consulta respecto a esa misma metodología. Se Vale. supone que es algo que es secuencial, es decir, primero se parte por la E, por la A, después por la E, y así. Buena pregunta. En este caso, yo les recomiendo que puedan partir desde los usuarios. Ah. Porque en el fondo uno, desde que conoce las personas, es un poco lo más particular, ¿cierto? En el fondo acá sería de derecha a izquierda. Vas a conocer los usuarios, vas a conocer las cosas que usa, qué es lo que usa, y después hacia la izquierda es un poco más general, ¿cierto? Porque para tener estas interacciones de comunidad, etcétera, ya tienen que existir objetos y usuarios. Entonces yo les recomiendo que lo hagan desde derecha a izquierda, desde el usuario hacia las actividades. Ya, gracias. De nada. Entonces, ahora esto nos estamos poniendo un poco en la parte que ustedes ya investigaron, ya conversaron, ya vieron toda esta información. ¿Qué hacen después que tienen toda esta información? Primero es necesario ordenarla, reunir toda la información recopilada con el fin de generar reflexiones y obtener conclusiones a partir de la primera etapa de investigación. O sea, aquí la idea es que ustedes, siguiendo el papel de detective, tengan ese muro gigante, ¿cierto? Con toda la información para poder juntar puntos e ir entendiendo. Y la idea es que ustedes en esta etapa ya sean los expertos en el área. Como le decía, el desafío reencuadrado pueden reencuadrarlo otra vez, ¿cierto? Porque van a ir obteniendo mayor información y se va a ir haciendo más específico. Y también toda esta información sirve para iterar, ¿cierto? Ustedes, las herramientas que yo les dije recién, las pueden usar no solo una vez, pueden usarlas varias veces también para poder recopilar información. Otra cosa que les puedo recomendar es que siempre traten de hablar con expertos. Es muy importante obtener
la visión de los expertos en el tema. En cualquier área que ustedes investiguen, siempre va a haber algún experto, por lo menos en un punto de partida. Siguiendo la misma línea del ejemplo que les di en los niños con piel de cristal, yo fui, no sé, me fui casi que a vivir a Coaniquema, a hablar con todos, en la Teletón también a hablar con todos, para que me contaran desde su punto de vista expertos cómo han vivido este tema. Y ahí empiezan a aparecer nuevas oportunidades. Entonces, ahora vamos a ver las herramientas para converger, ¿cierto? Ya para analizar, etcétera, toda la información que tenemos. En este caso existe el mapa mental, que yo lo uso creo que casi todos los días para todo, siempre que tengo un desafío lo uso, y permite recopilar la información en un solo plano visual, como les decía, este gran muro de PDI, ¿cierto? Con todos los involucrados en el caso. La gracia es que ustedes puedan verlo, o sea, tener toda la información a vista de un solo muro, desde lo particular, o sea, en este caso, en este ejemplo, concentrarse en la era de la extracción, ¿cierto? Sería su gran temática. Y ahí ustedes van a ir abriendo este problema, etc. Como les decía, este fue un mapa que yo hice para identificar un poco la piel de cristal. Si se fijan, es como, claro, un mapa con miles de puntos, ¿cierto? Existe la fundación, el tratamiento, que es la enfermedad. Entonces, uno mientras va llenando esto, se va haciendo también más experto en el tema y lo va entendiendo de manera completa. O sea, yo con este papel, la foto es bien vieja, entonces no se lee mucho, pero yo en una imagen puedo mostrar todo el problema, ¿cierto? O toda la temática. Entonces, bien interesante esta herramienta, también les recomiendo si es que la pueden hacer. Hay plataformas ahora, pueden hacerlo online, existe el Miro, no sé si lo conocen, miro.com, entonces es una herramienta que ustedes pueden ir modificando, moviendo cosas, existen varias herramientas hoy para hacer esto, pero les recomiendo que lo hagan. Hay otra herramienta también que sirve para converger, que son también para analizar, para pasar de la problemática ya a los problemas, ¿cierto? Entonces también hay otra herramienta que se llama los 5 por qué. 5, no sé por qué son 5 en específico, pero la idea es una sucesión de por qué, casi preguntarse como un niño chico, pero por qué, y la idea es que ustedes van a pasar de esta problemática, de pensar que algo es por algo, a llegar a la raíz un poco del problema. Entonces, como les decía, para poder dar estas respuestas, no es que se les van a ocurrir quizás de inmediato, sino que va a ser necesario observar y buscar estos insights o hallazgos, ¿cierto? Que son los que nos van a guiar a la raíz del problema. No sé, por ejemplo, quizás uno pensaría que para mejorar la delincuencia hay que poner drones y cámaras, etcétera, pero eso es como un solo paso. En realidad uno puede llegar a cosas mucho más profundas, ¿cierto? Entonces, en este caso le ponemos un ejemplo. El problema sería la estatua de Arturo Prat en la plaza se desgasta. ¿Y por qué se desgasta? Y se lava mucho. ¿Y por qué se lava mucho? Porque defecan las palomas. ¿Por qué? Porque hay muchas arañas. ¿Y por qué hay muchas arañas? Porque hay mucha luz. Entonces, si se fijan, ¿qué puede hacer uno? Directamente cambiar la luz para que la estatua no se desgaste. Entonces aquí estamos llegando quizás a un problema que no hubiéramos descubierto, ¿cierto? Si no nos vamos a parar en la plaza para ver qué pasa, ¿cierto? Entonces uno podría pensar, ¿por qué lavan mucho o sea, están lavando mucho la estatua, como tratemos de hacer algo, cubrámosla con algo, pero ese no es el problema, ¿cierto? Entonces, esto está bien resumido, ¿cierto? Pero como les decía, los tips para tratar de hacer esto es la investigación cualitativa y estos hallazgos o insights que van apareciendo. Entonces ahora, como estamos justo en el tiempo, les voy a dejar este cuadro de desafío, problemática, problema y desafío, que es un poco a modo de resumen. Y como ejercicio me gustaría, si es que podemos hacerlo rápido.
No sé si es que alguien de la presentación le gustaría poner una temática y la vamos desarrollando de manera bien rápida para que no nos atrasemos con el tiempo. Agua potable domiciliaria rural. Bueno, Nati, ya es que aquí van a salir soluciones al tiro. Perfecto. Entonces acá tenemos el desafío de la temática, como dijo la Nati, sería el agua potable domiciliaria rural. ¿Qué pasa con el agua potable, cierto? Si queréis, Nati, me podéis ir tirando tips. No sé, Gaby, ayúdame. Yo ya di el tema. Es poco constante y tiene un color raro. Perfecto. Entonces, o sea, en la temática, ¿cierto? Podríamos decir que un poco es la calidad, quizá la calidad del agua, ¿cierto? Porque ahí ya estamos un poco más abordando eso. La problemática, como les decía, es el usuario y el contexto. Ahí, en este caso, el contexto serían las zonas rurales, ¿cierto? Pero nos faltaría el usuario. Entonces ahí tendríamos que decir, no sé, quizás campesinos de la séptima región que viven hacia el interior, que tienen agua potable. ¿Y ahí quién había dicho? Algo habían dicho de los problemas. Que ahí no es constante. Que no es constante, perfecto. Entonces ahí, O color raro, algo así. claro, con un color raro. Entonces ahí ya tenemos, ¿cierto? Un poco la problemática, etcétera. O sea, el problema. Entonces, como les decía, acuérdense de la sintaxis del problema. ¿Cuál sería quizás la necesidad? No sé si alguien me la podría decir, o necesidades. No, ahí ya les estamos soplando mucho. A ver si Ah, ya, porque si alguien se va a meter en esto, a no ver si puedo... a ver si alguno de los participantes La tiene- necesidad, la necesidad de un suministro constante de agua para estos Perfecto. campesinos, ¿cierto? No sé, porque el contexto es porque se necesita agua siempre para cubrir las necesidades básicas del hogar. Perfecto. Algo así. Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí tendríamos, claro, la necesidad, que en este caso sería la poca constancia, ¿cierto? O sea, es también como un poco el problema de la poca constancia del agua, además del color, la composición, etcétera. El usuario sería las personas rurales de la séptima región. Eso sería el usuario y contexto, ¿cierto? Las personas que viven en campo, ahí si quieren pueden ser más específicos aún. Por ejemplo, podrían hablar de los niños, quizás a los niños les afecta tomar este tipo de agua, quizás a los viejos no tanto, no sé, estoy tirando también hipotéticamente. Entonces también el propósito sería, claro, como mejorar la calidad del agua, la constancia, etc. Entonces ustedes se pueden ya pasar al desafío de reencuadrado. ¿Se acuerdan cómo era la sintaxis del desafío reencuadrado? Tenía que ser sí o sí, como les había dicho, en términos humanos, ¿cierto? Entonces, en este caso podría ser quizás cómo crear un sistema que permita darle como continuidad, mejorar la calidad, mejorar el color también del agua para personas en la séptima región, etc. Entonces ahí ya tendríamos específicamente todo lo que queremos hacer, ¿cierto? Y si se fijan, esto lo hicimos en 3 minutos, obviamente uno lo puede ir complejizando, pero claro, nosotros ahora lo hicimos bien rápido. Si nosotros fuéramos a investigar, quizás descubrimos que, no sé, quizás las cañerías son de mala calidad, las instalaciones no sé, no se usan, quizás algo pasa con la quincañería, ¿cierto? En las mismas casas, ahí no tengo idea. Entonces, como les había dicho, todo esto se va a contrastar con la actividad, ¿cierto? Que vamos a ver ahora, que como les había dicho, es el AEOU usando fotografías. El ideal si es que puede conseguirse fotografías, videos, documentación, etcétera. Luego, definir el problema y reencuadrar el desafío. Entonces, estas son las actividades que ustedes van a tener que hacer en
en este tiempo para poder desarrollar su proyecto y su investigación. Y con eso terminamos la primera sesión de diseño para la hackathon. Porfa, todas las preguntas que tengan ahora me las pueden decir. Muchísimas gracias, Joaquín. Por ahí Vale. había una pregunta que preguntaba si tienen que usar esta metodología. No, no es necesario que usen esta metodología. Ujú. Estas son guías para que ustedes puedan ir desarrollando el trabajo. Si conocen otras metodologías, las pueden utilizar. Eso. Exacto. Sí, sí, gracias Nati. Como dice la Nati, esto claro, no es como un obligatorio, les vamos a, como a cobrar la metodología. Existen varias metodologías de diseño, de investigación, hay más herramientas. Como les decimos, esta es una metodología que nosotros ya hemos usado, entonces de cierta manera ya la tenemos un poco validada. Sabemos que funciona para el desarrollo de proyectos, pero si ustedes tienen otras metodologías o conocen más, se pueden utilizar y se pueden complementar también. Entonces eso es un poco lo que ustedes pueden hacer. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Erika hizo un aporte, ahí dice Rosa, tiene una pregunta. Erika dice, el tratamiento de aguas depende finalmente de los privados en su mayoría. Sí, pero han venido empresas privadas a la clase y a la charla de la hackathon a contarnos cuáles son las necesidades del mundo privado en términos de tratamiento y calidad de agua. Así que si eso es algo que les interesa, también se puede desarrollar dentro de la hackathon. Buenísimo. Rosa, vamos a darle la palabra a Rosa y después a Juanfer. Perfecto. Es que decía que habían que usar como imágenes para crear el AIOU, y son literal imágenes, fotos que uno saca de distintas partes, que uno toma. Exacto, sí, o sea, como les decimos, porque el AIOU, la idea es que ustedes puedan hacerlo saliendo a terreno, yendo a ver gente, entrevistando, etcétera, pero como ahora no podemos, estamos en un contexto primero encerrado y después de hackathon, que es todo súper intenso. La idea es que ustedes puedan encontrar, por ejemplo, imágenes de internet, imágenes de diario, imágenes de documentos, revistas, etcétera, pero sí o sí que sean imágenes, ¿cierto? Porque estos nos sirven para poder analizar las mismas imágenes, o como les decía, o pueden ser videos también. Toda esta información la podemos obtener desde ahí. Si se fijan, nosotros ahora que estamos en la era hiperdigital, todo lo que hacemos desde nuestras casas, o sea, como lo hicimos este par de años, fue todo digital, ¿cierto? O la mayoría. Entonces, desde ahí es donde nos llega información. Entonces, este AIOU, esta herramienta, ustedes pueden también aprovecharse los expertos que nos hicimos viendo videos, viendo imágenes, para poder levantar la información. Pero idealmente que sea material audiovisual o imagen, etc. ¿Más preguntas? Sí, hay dos manos más. Sí, es con respecto a como la orientación de la formulación del proyecto, porque, por ejemplo, dentro de la escasez de agua, igual, por ejemplo, yo conozco una situación que la escasez de agua va más allá de una cosa vital, sino que como un asunto de esparcimiento, de un flujo de agua que podría estar posiblemente contaminado y gente se está yendo a bañar ahí. Entonces, no sé, pensando en esa problemática me ponía a pensar, no era un problema como de consumo propiamente tal, porque nadie va a sacar como agua a ese lugar, pero sí van a hacer algo como más recreativo, por ejemplo, en el verano irse a refrescar en ese curso de agua. Entonces, por ejemplo, en mi problemática que se me ocurre ahora, que es algo más como recreativo, este modelo igual lo podría hacer calzar de alguna u otra manera. De todas maneras, porque, o sea, por ejemplo, lo que dices tú, que es algo recreativo, eso también es bien interesante, porque tú podrías, por ejemplo, ver y preguntar a las personas, como, ¿por qué están yendo a este lugar? Podrías indagar sobre esa misma área.
no sé, me imagino que pasa mucho y también es un riesgo, entonces quizás es un problema bien interesante, es una temática bien interesante a investigar. Como les decía, las problemáticas son bien amplias, o sea, un desafío, una temática tiene muchas problemáticas, entonces esta es una de esas, la que tú estás diciendo. Entonces perfectamente podrías ir por ahí también. Ah, ya. Muchas gracias. Eduardo, Sí, yo tengo una pregunta en cuanto a al grado de especificidad que hay que tener o de generalidad que hay que tener. ¿Por Ujú. qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo puedo plantear una problemática que tenga que ver con lo mismo que estábamos discutiendo, ¿no? En la calidad de agua en la comuna o sea, en la región de Valparaíso, la quinta ¿Ya? región. Entonces, el proyecto que nosotros queramos marcar va a tener que cubrir una gran cantidad de variedad que existe en la quinta región, ¿no? En Ujú. cambio, también puedo formular un desafío que diga, no, yo quiero ver la calidad del agua en la zona de Boco, dentro de la comuna de Quillota, en la quinta región, abarcando solamente la comunidad indígena campesina, Ujú. por decir algo. Entonces ahí pienso yo que quizás sea demasiado específico para lo que se busca en este proyecto. Igual lo digo totalmente ignorante porque vengo recién llegando al proyecto, recién esta es mi primera sesión, así que quizás me sirva también para Sí, no te orientar. preocupes. Mira, como les había dicho antes, y de los casos que he conocido yo, los proyectos que he trabajado, eh, te podría decir que mientras más específico uno comience, sabiendo que quizá el proyecto después va a crecer, pero mientras más específico comiences a investigar, mejor. ¿Por qué? Porque te va a dar como una expertise, ¿cierto? En el área, te va a dar también una cierta abarcabilidad del proyecto también, porque de repente si estás investigando como Valparaíso gigante, dentro de Valparaíso o la región, vas a tener como muchos micro problemas que se te van a pasar por alto y de repente esto no va a ser efectivo, ¿cierto? Entonces, como les decía, desde los problemas específicos, después tú vas a poder ir extrapolando la misma oportunidad, lo que tú detectes, hacia otros lugares, ¿cierto? Entonces, siempre yo les recomiendo irse desde lo más específico a lo más general. Eh, ¿Cierto? Va a ir creciendo, creciendo. Y la idea es que los mejores proyectos son los que también se pueden extrapolar, ¿cierto? Que se pueden aplicar en distintas cosas. O sea, por ejemplo, no sé, la persona que inventó los ahora drones quizás no imaginó que los drones podrían, no sé, repartir remedios en comunidades, ¿cachai? O llevar estos aparatos para revivir, para asistencia médica, ¿cachai? Sino que después se fueron ampliando a ese tipo de proyectos. Perfecto. Entonces, Muchas gracias. vale, Gabriela. Gabriela. Hola, yo tenía una duda con los privados, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos en una comunidad que tiene escasez de agua, pero que no sé, que uno sabe que la causa es una minera o otra empresa privada? Y en ese Ujú. caso, entonces, eh, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que, no sé, desde el hecho de que ya tienen poca agua, aunque sabemos que es como por causa de ellos, es cómo optimizar la poca agua que tienen, o habría que trabajar también y ver así como cómo disminuir el uso de la minera o qué sé yo, o sea, ¿qué tan amplio es? Buena pregunta, Gabriela, porque, claro, de repente este tipo de proyectos quizás siempre terminan casi que en el Congreso, ¿cierto? O sea, terminan como, pero habría que cambiar la ley o algo así. Pero como les decía, eso también depende un poco desde el grupo de ustedes y desde el interés que tengan en profundizar en el problema, pero también las mismas capacidades. O sea, si vemos que, por ejemplo, es imposible, claro, como tratar de, o sea, por la disponibilidad, ¿cierto?, de tiempo, de ahora lo que tenemos, de equipo, de llegar quizás a cambiar el funcionamiento de una minera, eh, claro, uno se puede centrar en las intervenciones locales, ¿cierto? Que quizás no van a solucionar el problema de raíz, que es el ideal, el que todos nos gustaría, ¿cierto? Pero que van a generar un impacto positivo a esto. Pero hiciste una muy buena pregunta. Yo creo que si es que se puede trabajar desde arriba, o sea, por ejemplo, desde las mineras, eh, ahí vaya a generar como un impacto mucho mayor, ¿cierto? Ahí Pero yo dale, quisiera, Joaquín, si puedo solamente dale, complementar Cristóbal. con una idea. Obvio, obvio.
Lo que pasa es que me pareció interesante la pregunta que hace Gabriela y la conecto con una pregunta que se hizo antes también, que muchas veces nosotros nos aproximamos a un problema y creemos que la solución es evidente y que depende, por ejemplo, de un problema político claro, como depende de un sistema privado. Pero en este caso, por ejemplo, un buen ejemplo del que plantea Gabriela, si nosotros tenemos una comunidad que está perdiendo calidad de vida de alguna forma debido a la operación que está teniendo una industria, una empresa en algún lugar cercano, muchas veces también, en la medida en que nosotros profundicemos mucho en el problema y entendamos bien todos los factores, vamos a poder conocer de qué forma se relaciona la comunidad con esta industria. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la comunidad para hacer valer su calidad de vida? ¿Cuáles son las capacidades que tiene la comunidad para poder conectar con la empresa y hacerle entender lo que está sucediendo? Y en el fondo, muchas veces la solución que nosotros creemos que sí o sí va a terminar en el Congreso puede también tener relación con cómo nosotros potenciamos, informamos y capacitamos algunas herramientas para que la misma comunidad se pueda hacer cargo de hacer valer su posición dentro de ese territorio. Entonces, no necesariamente las soluciones van a ser las que nosotros pensamos a priori, pero en la medida en que nosotros profundicemos en todas las variables y en el sistema complejo que está formando este problema, vamos a entender que las soluciones son diversas y pueden tener muchas líneas de trabajo. Buena, Cristóbal. Tremenda respuesta. Muchas gracias. Ya, chiquillos. Gracias. Freddy, última pregunta para después pasar a la segunda parte. Sí, hola de nuevo. Quería preguntar respecto un poco de lo que buscan en términos del objetivo de estos prototipos que se plantea que hagamos en cuanto a la propiedad, de alguna forma. Creo yo que en el fondo, o sea, no sé, como estamos pensando en productos que aporten a lo colaborativo, ¿no? Como a esta inteligencia colectiva, también se piensa como productos, cuando hablamos de escalable, lo pensamos como propiedad intelectual y de alguna forma como cerrado. Creo que son dos enfoques como también muy distintos y creo que es interesante como la reflexión en torno a qué estamos haciendo, a qué estamos promoviendo, ¿no? Entonces, eso es una pregunta. Buena pregunta, Freddy. Yo creo que eso también, un poco como le respondí a Gabriela, depende de los intereses del equipo. Personalmente, a mí me interesan mucho más los proyectos, como decía al principio, proyectos colaborativos, proyectos que se involucren, ¿cierto?, todos los agentes en el mismo lugar. Pero es como una opinión muy personal también, o sea, también hay gente que va a querer desarrollar algo, quizás patentarlo, que se implemente en distintos lugares, cierto, bajas restricciones. Sí, yo soy un poco de ese foco del código abierto, de tratar de compartir, de tratar de, como dices tú, para mí mientras los sistemas, mientras más colaborativos sean, más fructíferos van a ser en el futuro. Pero claro, es una posición muy personal, depende también de cómo sea el enfoque de tu proyecto. Quizás Cristóbal podéis sumar algo a eso. Sí, gracias. Me leíste, Joaquín, que tenía el micrófono abierto. Solamente mencionar que también eso es un poco adelantarse, porque a pesar de que es una pregunta que al final muchas veces tiene que ver con la forma en que nosotros, la posición o opinión que nosotros tenemos de cara a los problemas, también es un poco adelantarse, porque si es que nosotros realmente, por ejemplo, estamos comprometidos con la calidad de vida de una comunidad, nosotros vamos a hacer un análisis muy profundo, vamos a generar una propuesta, una solución, y recién cuando nosotros empecemos a ajustar los detalles de esta solución, vamos a entender cuál es el enfoque que tiene que tener la solución para ser realmente implementable. Van a haber algunas soluciones que solamente van a funcionar bajo una lógica comunitaria y abierta, pero van a haber otras soluciones que sí van a requerir de más recursos o más dinero para poder ser implementable. Entonces, finalmente, el enfoque que nosotros vamos a tomar va a ser en función o en propósito de lo mejor para la misma comunidad. Si es que nosotros de antemano nos ponemos una lupa y decimos, nosotros solamente queremos soluciones de tipo colaborativa o no, solamente de tipo lucrativa, finalmente nos estamos restringiendo en la capacidad que nosotros tengamos para investigar y para hacer una propuesta que sea lo más adecuado posible. También quiero agregar un último punto, antes de pasar seguramente a la siguiente parte del taller, y es que en el día de hoy Joaquín les ha entregado muchas herramientas y les ha entregado un contexto súper nutritivo para poder comprender y entender cómo encuadrar un problema, y en este caso un
reencuadrar un desafío. Y ustedes han hecho varias preguntas de cara a conocer más en detalle cómo aplicar cada una de estas herramientas. Solamente quería compartirles que no se preocupen y no se pongan ansiosos o ansiosas de cómo aplicar estas mismas herramientas durante el evento. El día viernes ustedes van a tener que trabajar sobre esto mismo, sobre la problemática, pero las preguntas que ustedes van a tener que responder son mucho más sencillas al nivel de complejidad que estaba entregando Joaquín. Entonces la idea es que ustedes puedan absorber todas las herramientas, todas las formas de pensar, más que nada absorber la lógica de trabajo que promueve Joaquín para poder responder las preguntas que van a estar el día viernes, que son bastante más sencillas. Entonces, lo que quiero decir es que tengan confianza, tranquilidad, revisen estas herramientas, también revisen las otras herramientas que ustedes tengan disponibles, y a partir de eso, les aseguro que no van a tener ningún problema para responder las preguntas y seguir avanzando en el evento. Buena, Cristóbal. Muchas Yo creo que gracias. en esto Dale, estamos. dale, Joaquín. Sí, Sí, o sea, eso. para cerrar, continuar un poco la idea de Cristóbal de que también en estos procesos uno trata como de tirar ideas al tiro, ideas, soluciones, pero eso, como decíamos, va a salir a partir de toda la investigación que ustedes hagan. Así que no se desesperen, pero ténganle como fe al proceso. Eso siempre le digo yo a los alumnos, como que sí o sí van a llegar a algo. Entonces, sean bien pacientes, conversen entre ustedes, conversen sus ideas. Y bueno, cualquier duda que tengan también en relación a eso me pueden preguntar también en relación a la metodología y todo. Eso, Nati, no sé qué más decir. Muchas Estamos listos. gracias, Joaquín. Joaquín también nos va a acompañar el día sábado con un taller, así que ahí nos vamos a volver a ver. Te agradezco nuevamente.